Hola, buenos días, buenas tardes a todos. Si les parece, vamos a esperar un minuto para que se terminen de conectar los asistentes y empezamos con el webinario. Muchas gracias. Hola, buenos días, buenas tardes a todos. Muchas gracias por conectarse al webinar de hoy, en el que estaremos hablando sobre soluciones digitales para las instituciones microfinancieras. Antes que nada, pues bueno, quería presentarme, voy a ser la moderadora en el día de hoy. Soy Marta Juste, analista de asistencia técnica en Gagua Capital, y contaremos con los presentadores Mario Ernst, que es CEO y fundador en Evolution Labs y cofundador de Startup Growth, y con Christoph Jungfleisch, que es director ejecutivo y fundador en Yapu Solutions. Este webinar es parte de una serie de webinars que estamos organizando con la iniciativa Skillful Resilience, que es una iniciativa que es parte del marco de iniciativas Race to Resilience, promovido por Naciones Unidas. Antes de que puedan empezar con las ponencias, Mario y Christoph, sí que me gustaría ponerles un poco en contexto de de definiciones básicas de términos que vamos a estar utilizando en el día de hoy, ¿no? Entonces, creo que es importante que definamos qué es la financiación climática, ¿no? Para empezar. La financiación climática tiene por objeto dos cosas importantes, que son la reducción de emisiones de CO2 y la reducción de la vulnerabilidad de las personas a los efectos negativos del cambio climático, ¿no? Entonces, este tipo de finanzas se dividen en dos subtipos, digamos, ¿no? Están las finanzas de adaptación, que son principalmente pues, finanzas que financien soluciones de adaptación hacia resiliencia climática. Pues ejemplos de estas soluciones pueden ser invernaderos, sistemas de irrigación eficientes o fertilizantes orgánicos, que contribuirían a que los agricultores sean más resilientes ante, pues, por ejemplo, sequías, inundaciones y cambios de temperatura. Y luego estarían las finanzas de mitigación, que son todas esas que contribuyan, digamos, a la reducción del CO2, ¿no? Entonces, pues aquí las dos más conocidas son las energías renovables, que son menos contaminantes, y la reforestación, que realmente lo que hace es capturar el CO2. Entonces, la iniciativa Scale for Resilience nace a raíz del Acuerdo de París de la Convención de Naciones Unidas, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque realmente aquí es cuando se recalca la importancia de que la financiación global climática tiene que ir dirigida en un 50% a mitigación y en un 50% a adaptación, ¿no? El escenario actualmente es muy distinto. Actualmente se financia un 95% de mitigación y solo un 5% de adaptación. Es por eso que nace Scale for Resilience, con el objeto de facilitar que estas finanzas vayan dirigidas a soluciones basadas en la naturaleza para los más vulnerables, ¿no? En especial pues, para los pequeños agricultores, facilitando así pues, las finanzas de adaptación. Entonces, nuestra visión es liderar el camino hacia la financiación climáticamente inteligente. Tenemos una visión muy concreta, que es hacer que 3 millones de pequeños agricultores sean más resilientes para el año 2030 a través de las finanzas de adaptación. Y bueno, queremos tener miembros que aborden toda la cadena de valor financiera, ¿no? Pues desde facilitadores de software, institutos de investigación, inversores, como también instituciones microfinancieras. Y queremos que pues, con todos estos miembros se cree un ecosistema de creación de valor, ¿no? En el que pues, podamos intercambiar conocimientos, como hacemos con estos webinars, ¿no? Pues, organizados por miembros para otros miembros. También queremos que se haga networking, ¿no? Que se haga una apuesta en común entre entidades y que también puedan llegar a colaborar de alguna manera. Queremos que haya transferencia de conocimientos pues a través, desde Scale for Resilience, hacia sus miembros, ¿no? Pues, como por ejemplo con seminarios web, con publicación de artículos y con asesoramiento. Y también queremos pues, que los miembros puedan tener más visibilidad, ¿no?
sobre todo a través de nuestra página web y a través de la plataforma de LinkedIn de la iniciativa. En esta diapositiva pueden ver una imagen más general del ecosistema que tenemos, ¿no? Todo empieza pues, con los institutos de investigación, que son los que obtienen los datos climáticos, los datos de negocio y agricultura de cada país y las soluciones climáticas. Posteriormente estos datos se introducen en los software de los facilitadores, ¿no? Que servirán para apoyar las decisiones de las instituciones microfinancieras. Entonces, estas instituciones tendrán tanto el apoyo del software como financiación por parte de inversores, y gracias a estos dos recursos va a poder ofrecer esas finanzas climáticas a sus beneficiarios, que serán pues, agricultores y en general pues, las comunidades más vulnerables, ¿no? Y bueno, antes que nada también pues, quería comentarles que pueden hacer preguntas a lo largo de todo el webinar. Estaremos contestándolas, entonces bueno, les animamos a que pregunten y a que participen. Y sin más dilación voy a dar paso a Mario Ernst, que es CEO y fundador de Evolution Labs y cofundador de Startup Growth, pues para que nos comente qué es importante en la gestión de las entidades microfinancieras, sobre todo en relación al cambio climático. Adelante, Mario. Gracias. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias por la presentación. Gracias también por la invitación a este webinar para compartir alrededor de una temática tan relevante hoy día para las organizaciones microfinancieras y también, por supuesto, para los clientes y las comunidades. Hoy día el tema de la gestión de instituciones en contexto de cambio climático nos genera una posición de incertidumbre que es posible manejarla con ciertas herramientas, ciertas técnicas, pero que de alguna manera, si no lo abordamos de una buena forma, puede ser bastante perjudicial para todas las comunidades, para nuestros clientes y también, por supuesto, para nuestras instituciones. Entonces, alrededor de esa temática quisiera hoy día compartir algunas reflexiones. Lo primero es que el cambio climático y los desastres naturales que están ocurriendo, que hemos visto desde siempre, nos generan impactos que son bastante relevantes en las personas. Y eso hoy día, con la cantidad de información que tenemos y la disponibilidad de tecnología que tenemos, podríamos nosotros intentar poder dar vuelta a esa situación y no estar siempre a la deriva de impactos que son externos, que tienen que ver con temas naturales, y no estar expuestos a un riesgo muy relevante que viene desde esa vertical. Entonces, de alguna manera, cuando nosotros estamos conversando de estos riesgos climáticos, lo que estamos viendo es que estamos hoy día gestionando las organizaciones en un contexto de incertidumbre. Hacia atrás tenemos la historia, sabemos en qué momento ocurrieron sucesos complejos, sabemos también cuándo ha estado tranquilo y cuándo hemos tenido buenas oportunidades en términos de negocio, en términos de crecimiento para nosotros y también para las comunidades y los clientes, pero hacia adelante tenemos una incertidumbre extrema que nos hace que la forma de gestionar los negocios tenga que cambiar. Hoy día lo que estamos viendo en general en todas las industrias a propósito de la tecnología y la transformación digital es que podemos incorporar elementos que nos ayuden y nos simplifiquen la gestión de estas organizaciones hacia futuro en estos contextos de mayor incertidumbre. Cuando hablamos de transformación digital y incorporamos las variables como riesgos de desastres naturales, riesgos de cambio climático y ponemos en realidad la falta de atención en esas materias, lo que podemos estar impactando es acortar la vida de alguna actividad y dificultar el cumplimiento de objetivos a largo plazo. Finalmente, las instituciones tenemos la posibilidad, afortunadamente, de colaborar con los clientes, no solamente ayudándolos a digitalizarse y a temas de transformación digital, sino que también a entregarles herramientas y poder entregarles conocimiento para que ellos puedan gestionar sus procesos de una mejor forma, incorporando estos riesgos de cambios climáticos y por lo tanto mejorando el rendimiento de su producción y también mejorando su calidad de vida. El tema de la inclusión financiera no se limita solamente al otorgamiento de dinero, sino que también a cómo nosotros colaboramos al principio con materias como, por ejemplo, educación financiera, después incorporamos temas de digitalización y cómo ayudar a nuestros clientes a digitalizarse. Pero hoy día que está tan relevante el tema como decía Marta, del cambio climático y cómo se están haciendo inversiones en ese foco en particular, principalmente con la agricultura, tenemos que incorporar elementos que nos ayuden a eso. La transformación digital, de forma natural, incorpora incertidumbres, porque cuando estamos generando un plan de transformación digital, estamos entrando en lo que se llama H3 o Horizonte 3, o el rediseño o repensar el modelo de negocio.
Entonces, por un lado, vamos a optimizar la actividad tradicional, pero por otro lado, con la incorporación de tecnología empezamos a repensar el modelo de negocio y empezamos a hacer cambios más profundos en el modelo de negocio. Pero ¿cuál es el desafío de esto? El desafío es que nosotros nos encontramos frente a una forma de hacer negocio en el Horizonte 3 que incorpora mayor incertidumbre porque estamos en el mundo de la exploración. Tenemos que probar nuevas formas, tenemos que probar, por ejemplo, nuevos análisis de datos, incorporar tecnologías como la inteligencia artificial que nos permitan tomar mejores decisiones y cambiar la forma como estamos haciendo los negocios. Pero ese proceso no es un proceso que solamente tenga que ver con incorporar una tecnología y se resuelve el problema, sino que es un proceso que además requiere cambios que son estructurales, que son culturales, que son de mindset, de la mentalidad de las personas que componen la organización. Entonces es un cambio que en realidad es sistémico y es bastante, podría ser bastante complejo si no lo tomamos de una manera anticipada. Entonces, al entrar en transformación digital, dado que el mundo está cambiando y dado que tenemos la capacidad tecnológica disponible, estamos incorporando incertidumbre porque estamos entrando en unos proyectos y en unas iniciativas que tienen que ver con exploración y donde no tenemos las herramientas y las capacidades probablemente. ¿Por qué es importante entrar en ese mundo de la incertidumbre o agregarle mayor incertidumbre a propósito de la transformación digital y las tecnologías? Porque los proyectos realmente transformacionales son proyectos que tienen considerado de forma inherente riesgos o incertidumbre mayor a lo que hacemos en nuestra actividad tradicional. Cuando nosotros hacemos una mejora en nuestros procesos, por ejemplo, digitalizamos un proceso que hoy día lo hacemos manual, lo digitalizamos y lo llevamos a digital. Eso, en realidad, estamos acá en el rango de los negocios tradicionales, lo que se llama el business as usual o el negocio habitual, y lo que estamos haciendo es una mejora incremental. Y eso sabemos cómo funciona, lo manejamos bien, tenemos las capacidades para hacerlo. Eso tiene como proyecto bajo nivel de riesgo y de incertidumbre, pero no es transformacional. Entonces, si queremos llevar nuestra organización al siguiente nivel, tenemos que entrar en proyectos que realmente sean más transformacionales, y al ser más transformacionales vamos a entrar más en este horizonte 3 de exploración y por lo tanto vamos a incorporar mayores niveles de riesgo e incertidumbre porque no tenemos las capacidades y el conocimiento previo, no hay mucha historia respecto a lo que estamos entrando. Por supuesto que proyectos con un nivel de riesgo e incertidumbre extremo tenemos que descartarlos por el momento porque probablemente no es el momento de entrar en esa materia, pero sí hoy día en transformación digital estamos incorporando proyectos que nos aumentan la incertidumbre y por lo tanto la gran pregunta no es cómo evado la incertidumbre, sino que cómo la gestiono. La incertidumbre, igual que el riesgo, es parte del negocio, es parte de los elementos que tenemos que gestionar. Lo que pasa es que ha ido cambiando, porque hoy día no es solamente conversar del riesgo de impago de los clientes, por ejemplo, en la cartera, sino que también hoy día se incorporan elementos como los cambios climáticos y cómo eso afecta a las producciones y el performance y el rendimiento de la actividad de nuestros clientes. Y por tanto también de forma subyacente el rendimiento nuestro. Entonces, frente a la pregunta de cómo gestionamos la incertidumbre, hay recomendaciones múltiples, pero hemos querido sintetizar en esta presentación dos elementos fundamentales. Por un lado, el desarrollar capacidades organizacionales, es decir, el generar nuevas formas de hacer dentro de mi organización, el generar un cambio cultural, el apoyar esa gestión del cambio, porque vamos a entrar en proyectos que tienen componentes distintos que no manejábamos anteriormente. Y por otro lado, incorporar tecnologías que nos ayuden a mejorar nuestro análisis. Yo voy a conversar de estos temas en forma general. Luego, en la siguiente presentación, vamos a entrar, Christoph va a entrar en tema tecnológico ya más directamente y qué tecnologías están disponibles y cómo nos pueden ayudar. Por lo tanto, estamos bastante coordinados para que esta presentación del día de hoy, que inició Marta poniendo el contexto, hoy día yo estoy viendo generalidades y luego Christoph va a aterrizar con unas tecnologías más en detalle y más profundas respecto de cuál es el potencial. Pero vamos a partir por el primer elemento que tiene que ver con el desarrollo de capacidades organizacionales. Aquí lo relevante cuando hablamos de capacidades organizacionales es que tenemos que cambiar la forma como entendemos cómo funcionan las organizaciones. Evolucionar desde una metáfora mecanicista, donde la organización es vista como una máquina y somos parte de esa máquina, somos como una pieza de una máquina que funciona, a una metáfora más orgánica, que funciona más parecido como un organismo vivo, donde se van construyendo equipos por proyectos, vamos explorando, vamos incorporando cambios en el modelo de negocio y luego esos equipos van mutando. Hoy día la mirada tiene que ser más de punta a punta y hoy día la gestión organizacional tiene que cambiar desde un énfasis que se construye desde una teoría administrativa de 1920, han pasado 100 años con la misma forma de gestionar, y hoy día tenemos que gestionar con
con unos componentes que estén más adecuados a los cambios vertiginosos del entorno. Lo que tenemos que desarrollar y lo que estamos buscando son capacidades adaptativas para las organizaciones. Tenemos que tener organizaciones más flexibles y más adaptativas que sean capaces de incorporar estos componentes tecnológicos para mejorar el rendimiento de lo que estamos haciendo. Por dos razones. Primero, porque hacia adelante se ve cada vez más complejo el escenario respecto de que están cambiando y estamos viendo cada vez más cambios mucho más vertiginosos y más fuertes que tienen un impacto mayor en nosotros y en las comunidades y en las organizaciones, por supuesto. Y por otro lado, porque cada vez tenemos más disponibilidad de tecnología, lo que hace que esa tecnología realmente la podamos incorporar y podamos generar, aprovechando la cantidad enorme de datos, por ejemplo, podamos aprovechar esa cantidad enorme de datos y explotarlos con tecnologías que están asequibles para cualquier organización y realmente poder tomar mejores decisiones. Mejores decisiones no solamente en la evaluación de una operación crediticia, sino que también en el apoyo y el aporte que podemos hacer a las comunidades para entregar la información y para ayudarlos a que ellos también empiecen a incorporar este tipo de conocimiento y empiecen a sofisticar o empiecen a optimizar los procesos que ellos están realizando. El nuevo paradigma es un paradigma de gestión ágil, donde no solamente tenemos que preocuparnos de la ejecución de la actividad recurrente, sino que también de generar esta capacidad adaptativa. Esta capacidad adaptativa se genera con equipos multidisciplinarios que van teniendo grado de autonomía porque van trabajando en función de los datos. Es decir, hoy día cambiamos el foco de ser gerente céntrico a ser cliente céntrico. ¿Y qué significa eso? Significa que hoy día el poder de las decisiones ya empieza no a estar tan centrado en la punta de la pirámide, sino que empieza a estar más centrado en el cliente y en los datos que nos proporciona el cliente. Es decir, en base a la información empezamos a tomar decisiones y eso requiere, por supuesto, ciertos componentes tecnológicos que nos vayan ayudando. Estas plataformas y estas tecnologías que están disponibles en el mercado, que seguramente ustedes trabajan con muchas tecnologías, entonces no es algo nuevo lo que les estamos comentando. Estas tecnologías permiten eficiencia en la evaluación de las operaciones de crédito, en nuestro proceso interno, en la información que estamos manejando, en la gestión de los equipos, en los resultados comerciales, pero también impacto en la experiencia de los clientes. Nos permiten disminuir tiempos y nos permiten entregar un valor agregado a nuestra función que no solamente se radica en financiamiento de operaciones y en financiamiento de la actividad del cliente, sino que también en entregarle elementos que los ayuden realmente a incorporar este conocimiento y a tener un impacto en su calidad de vida. Lo que estamos hablando es de cómo generar un impacto social, y ese impacto social viene con el dinero, por supuesto, pero acompañado de este conocimiento nuevo, y estas plataformas nos ayudan a ese proceso. Todo el proceso de gestión de las rutas, de precalificaciones, de generar una evaluación mucho más en punta, de incorporar nuevos elementos en términos de información para poder generar nuestra actividad, es muy relevante. Hoy día el generar precalificaciones, el poder anticiparnos a fenómenos, hoy día es muy relevante. La forma de gestionar empresas de la manera tradicional, física, con procesos que son más bien humanos, mecánicos, y que son procesos que están avanzando a nivel orgánico, ya no es suficiente. Hoy día podemos incorporar unos elementos tecnológicos que a nivel por detrás, cómo funcionan los algoritmos, no es relevante. Lo relevante es cómo nosotros a nivel de usuario podemos aprovechar esas tecnologías y con esas tecnologías realmente generar un impacto en nuestra clientela. Los análisis de las carteras, siempre hemos incorporado los elementos tradicionales y eso lo vamos a seguir incorporando, pero la pregunta es cómo agregamos elementos adicionales que están disponibles hoy día en los datos que están disponibles. Hay datos que tienen que ver con datos climáticos, también datos sociales, políticos, económicos. O sea, hoy día podemos sofisticar y generar modelos de evaluación no tradicionales que permitan que realmente la actividad que nosotros estemos haciendo incorpore valores adicionales. La aceleración digital y estos cambios son ahora. No estamos hablando de futurología, ni de tendencias futuras, ni de visión futura, sino que estamos hablando de la realidad que hoy día está ocurriendo y lo que está disponible. Las instituciones microfinancieras tienen grandes oportunidades en generar cambios profundos para mejorar su actividad, pero principalmente para aumentar el impacto de lo que están haciendo en términos de su función social. Hoy día es posible evaluar de una manera más amplia y más sistemática los riesgos, incorporando datos adicionales que antes no estaban disponibles. El tema de los cambios climáticos no es algo nuevo, cambios climáticos ya vienen hace mucho tiempo, pero ¿cuál es la diferencia hoy día?
Antiguamente no teníamos los datos, no teníamos las tecnologías, no teníamos la capacidad de almacenamiento y procesamiento. Hoy día todo eso ya está resuelto. Están los datos, está la información, están las plataformas, está la capacidad de almacenamiento y procesamiento y está a un precio asequible. Por lo tanto, hoy día podemos incorporar a nuestra gestión esta evaluación mucho más amplia y sistemática de los riesgos. Por otro lado, la automatización y digitalización de los procesos de negocio, que es algo que también hemos venido conversando hace algún tiempo. Hoy día ya la actividad y el crecimiento en la actividad, aprovechando capacidades digitales, tiene un potencial enorme. Hoy día podemos amplificar mucho nuestro impacto si incorporamos procesos más automáticos. Y finalmente lo que hacen no es reducir nuestra plantilla, no tiene que ver con eficiencia en costos solamente, ni con disminuir la cantidad de personas, sino que en aumentar el impacto que estamos haciendo y realmente profundizar la gestión que estamos haciendo en los territorios y en terreno para poder aportar hacia las comunidades. Tercero, incorporar capacidades analíticas. Hoy día el tema del data analytics, del big data, de los modelos de machine learning, de inteligencia artificial, son conceptos que, si bien podrían ser lejanos a nivel del contenido técnico, de cómo funciona, realmente hoy día las plataformas han logrado simplificar eso y yo lo administro y lo manejo sin tener un conocimiento profundo de la tecnología, sino que más bien incorporándolo a nivel de usuario de organización usuaria, de institución. Entonces, con eso me permite agregar la inteligencia al negocio y amplificar las capacidades de lo que estamos haciendo. Y finalmente, y no menos importante, acompañar a las personas, dotar a nuestros equipos de nuevas capacidades. Esto no solamente viene de incorporar tecnologías nuevas, sino que de ir cambiando la forma como estamos entendiendo el negocio y cómo estamos entendiendo nuestro aporte y cómo usamos estas plataformas nuevas al servicio de nuestro modelo. Aquí lo que estamos viendo hacia futuro es que hay oportunidades interesantes. Por lo tanto, tenemos que mirar hacia adelante. Hay un impacto que está ocurriendo en el planeta, hay un impacto en las comunidades, hay personas que están fuera del sistema y que están tratando de luchar con las herramientas que tienen, y hoy día estas instituciones microfinancieras tienen la posibilidad de lograr un impacto tremendo dentro de esas comunidades y dentro de esa actividad. Así que la invitación es a que se puedan sumar, a que puedan ir incorporando estos contenidos y realmente que podamos ir generando estas capacidades para poder seguir amplificando la actividad que estamos realizando. Muchas gracias por su atención. Ahora dejo a Marta que va a continuar con el webinar. Gracias. Muchas gracias, Mario. Ha sido muy interesante. Yo creo que hay unos puntos clave que has mencionado, pues principalmente que es importante que las organizaciones se atrevan a adaptarse y anticiparse, porque esto les va a llevar a tener un valor agregado y a diferenciarse, sobre todo a través de las tecnologías, es el punto más importante, yo creo, que has mencionado, y que sobre todo pues esto al final va a llevar a que haya un impacto positivo en los beneficiarios finales, ¿no? en los clientes. Entonces, bueno, darte las gracias porque ha sido muy interesante. Y ahora pues también daremos paso a Christoph Jungfleisch, director ejecutivo y fundador de Yapur Solutions, para que nos presente pues, bueno, su perspectiva sobre las soluciones digitales que se centran en la resiliencia climática. Entonces, Christoph, adelante. Y aquí tengo el micrófono. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí, ya se puede ver. Igual lo puedes hacer más grande porque se ve... ¿Así? ¿Sí? ¿Está mejor? No, así se está viendo. Sí, igual puedes darle a Use Slideshow, yo creo, a la derecha. No, espera. Voy a hacerlo de otra manera, mil disculpas. Se me desconfiguró Zoom. Bueno, pero mientras que estoy intentando de poner eso en el enfoque, a ver si me va a funcionar. Introducción, sí, muchas gracias primero a Mario. Hace rato que hemos trabajado en diferentes ocasiones, creo, y siempre es un gusto. Y creo que has mencionado muchos temas muy relevantes que son importantes en el marco de lo que queremos discutir. Yo voy a darle un poco más, digamos, el enfoque a lo que es la parte de las finanzas de resiliencia. Y no sé si ahora lo ven bien. Seguimos viendo, no sé si estás con dos pantallas, igual. Sí, estoy. Vale, pues creo que se ve la pantalla contraria. Se debería ver la otra. Sí. Yo creo.
Voy a intentar un segundo. Ahora debería ser mejor. Sí, ahora perfecto. Sí, Gracias. perfecto. Ok, no, yo pienso lo que es bastante importante o bastante interesante es esta parte de transformación que mencionaste y que no solamente es una transformación o hacer el business as usual de manera diferente con otros principios de gestión, con otros procesos, más bien es realmente un cambio cultural y me hace acordar de un artículo que leí hace un par de semanas realmente, que dijo que no estamos dentro de una crisis o una serie de crisis, sino estamos viviendo un cambio de época. Y creo que eso es cierto tanto para lo que es la parte de cómo estamos haciendo negocio y la transformación digital, pero también es cierto en todo lo que estamos viviendo con respecto a lo que es el cambio climático y la salud de los ecosistemas de la biodiversidad. Es decir, creo que podemos para acompañar como instituciones, como gerentes, como empleados dentro de nuestras instituciones y organizaciones, cómo podemos acompañar este proceso y prepararnos. E incertidumbre es uno de los temas principales y lo vamos a ver también en mi presentación. Voy a pasar básicamente por tres partes de mi presentación. La primera es realmente un poco la introducción, por qué en general deberíamos hablar de herramientas digitales para lo que son las finanzas de la resiliencia. Después, un ejemplo, por supuesto, desde nosotros, porque así puedo hablar mejor de Yapu, cómo estamos preparando de aplicar inteligencia artificial justamente para las finanzas de resiliencia. Y al final, una vista en conjunto las finanzas de resiliencia digitales, cómo benefician tanto y en primer lugar, honestamente, al cliente final, al beneficiario final, cómo ayudan a las instituciones financieras y cómo ayudan también y qué beneficios traen a lo que son inversores. Primero, tenemos típicamente, y voy a iniciar con la primera parte, tenemos típicamente dos perspectivas principales. Como institución financiera, mi responsabilidad es de intermediar recursos financieros, típicamente del público, de muchos que nosotros también tenemos nuestras cuentas de ahorro, nuestras inversiones en un banco y estos fondos se invierten típicamente en crédito. Entonces, necesitamos controlar el riesgo. Y aquí, cuando estamos hablando de las finanzas de resiliencia, sobre todo el riesgo climático, eso es uno de los enfoques principales. Entonces, a la izquierda ustedes ven aquí es Guatemala como ejemplo, mapas de riesgo. Y por el otro lado, no solamente se trata de identificar, medir los riesgos, también se trata de buscar soluciones, cómo mitigar estos riesgos. Es decir, ¿qué puedo hacer básicamente una vez un riesgo climático, en este caso identificado? ¿Cómo puedo responder? La buena noticia es que hoy día ya podemos medir los riesgos, no solamente identificarlos, medirlos. Es una ciencia que ya tenemos desde hace varias décadas, pero está realmente con todos los impactos que ya estamos viviendo, está acelerando el desarrollo de nuevas tecnologías, de nuevas metodologías. Y lo mismo está pasando por el lado de soluciones. Es decir, podemos en muchos casos ya establecer taxonomías, catálogos de inversiones que se pueden realizar para contrabalancear posibles impactos adversos del cambio climático y básicamente los mismos principios, y no lo voy a repetir todo el tiempo, aplican también a riesgos que vienen de la pérdida de la biodiversidad o del daño a la naturaleza. Es el mismo, digamos, son los mismos principios de gestión de riesgo y cómo responder a eso. Por si acaso también son los principios los cuales está estableciendo o siguiendo el Comité de Basilea como, digamos, quizás la ente principal en cuanto a lo que es regulación prudencial. ¿Por qué necesitaríamos herramientas digitales? Hemos vivido bien en estas últimas décadas, sobre todo
en el sector de microfinanzas. Creo que es esta una lámina de Mario que dice, bueno, tenemos el business as usual, tenemos todo bien marcado, sabemos lo que tenemos que hacer, son los procesos desde hace años, seguimos con eso, business as usual. Es en todo lo que es la industria climática, la comunidad climática, es lo peor que podemos hacer porque vamos a seguir con lo mismo y este mismo nos ha traído los problemas y los desafíos que hoy tenemos con el cambio climático. Es decir, tenemos que movernos a áreas que son mucho más con mucho más incertidumbre y tenemos que manejar eso. Entonces, nos confrontamos con altos niveles de complejidad. Y yo lo intenté hace 10 años, más de 10 años. Intentamos de trabajar con metodologías de microfinanzas tradicionales, pues sobre todo en base de papel y de Excel. Intentábamos de capacitar a los oficiales para que entiendan cómo calcular un riesgo climático, cómo calcular el impacto de una medida de adaptación, y fue un fracaso total porque pasaban 3 veces más de tiempo de analizar el riesgo climático que el riesgo de crédito integral de un cliente, de una cliente. Pero al mismo tiempo, digamos, eso sobrepasamos, simplemente contratamos más gente, pasamos más tiempo con cada cliente y buscamos cofinanciamiento para beneficiar a los clientes finales. Manejamos papel, manejamos Excel, manejamos otras herramientas tradicionales, digamos, de los años 80, 90, y no nos vamos a permitir un aprendizaje continuo. También hago referencia a la presentación de Mario, quien dijo, claro, hay todas estas plataformas, hay nuevas metodologías, hay nuevos servicios, plataforma como servicio, software como servicio. Ahora está saliendo inteligencia artificial como servicio. Es decir, más y más, y también citando a Mario, menos necesitamos entender como gerentes de instituciones financieras necesariamente todos los detalles tecnológicos, pero tenemos que tener claro cuáles son nuestras preguntas y buscar las respuestas. Y posiblemente reajustar nuestras respuestas de manera continua, es decir, adaptarnos constantemente, aprender constantemente y manejar este proceso de manera consciente. No como, digamos, de manera reactiva, que yo me adapto siempre cuando ya es realidad, sino empezar a entender lo que está por venir, lo que son las nuevas realidades que tanto hemos discutido en estos últimos meses realmente. Entonces, y eso, claro, herramientas digitales nos pueden disminuir costos. Es claro para todo lo que son, digamos, incluso business as usual, donde yo puedo seguir los mismos procesos con el enfoque céntrico al cliente, pero todavía más en lo que son todos los temas climáticos y de la naturaleza, donde simplemente la integración de datos climáticos, la estructuración, por supuesto, es mucho más costo beneficioso si comparto esta data, que es la misma para todos, con muchas instituciones, y en vez de $1,000, $10,000 o $100,000 para un paquete de datos en un cierto periodo y una cierta región, me cuesta centavos o quizás un par de dólares. Es decir, allí herramientas digitales también nos ayudan en la democratización de la información. ¿Dónde estamos hoy en día? Siempre otra vez son finanzas de resiliencia digitales, entonces el enfoque es mucho en la resiliencia y todos los temas que se han tratado de hecho en webinarios anteriores para retomar justamente el enfoque allí y algunas, digamos, terminologías van a repetirse de estos webinarios. Entonces lo que vemos es que las amenazas climáticas se pueden identificar de manera muy concisa y se pueden mapear y así se pueden consumir de manera automática para procesos operativos, entre otros en instituciones financieras. Lo mismo es para aseguradoras, lo mismo es para gobiernos locales, por ejemplo, que pueden empezar a tener sistemas de alertas tempranas, iniciación de planes de contingencia en caso de desastres, etc. Entonces, software
soluciones digitales, herramientas digitales nos ayudan a consumir datos, porque finalmente los datos no tienen un valor en sí, mientras que no nos ayuden a tomar mejores decisiones. Lo mismo es cierto, entonces, riesgos por un lado, lo mismo es cierto para todo lo que son sensibilidades de ciertas actividades económicas frente a estas amenazas climáticas. Es decir, aquí tengo, por ejemplo, mayor riesgo de una tormenta en el Caribe, pero eso no significa que soy muy sensible. Tengo una casa bajo tierra y no me pasa nada porque todo está cubierto bien y la tormenta no me va a afectar. Así que la sensibilidad de mi hogar, de mi negocio y de mi parcela productiva en caso de la producción agropecuaria, por supuesto, también es crucial de entenderla y sí la podemos entender hoy en día. Hay suficientes datos y hay un volumen de datos creciente al respecto. También se puede consumir de manera automáticamente. Y finalmente, quizás, digamos, lo más difícil a poner en una sola terminología es todo lo que son taxonomías. Y me refiero, es un término que aún no está en todos los sectores financieros mundiales, pero es algo que está viniendo por ahora. Me imagino los colegas aquí de la región que trabajan en los sectores bancarios o microfinancieros en la región, todos saben que es un SARAS, un sistema de administración de riesgos ambientales y sociales. Y parte de eso típicamente son taxonomías y la más conocida hoy en día por lo menos es la taxonomía de finanzas sostenibles de la Unión Europea, que está sacando ahora nuevas dimensiones, no solamente la ambiental, sino también la social. Hay otros países en la región como México, Brasil, Colombia que están bastante avanzados. Hay otros países que sabemos que están apuntando, como Panamá, Costa Rica, de lanzar sus propias taxonomías. ¿Qué son taxonomías? Bueno, es un catálogo de inversiones o de actividades económicas que cumple con atender a ciertos objetivos, no daña a otros objetivos que se establecen de manera anticipada, como por ejemplo la resiliencia climática como un objetivo, que siempre aseguran de mantener ciertas salvaguardias y finalmente cumplen con ciertos criterios técnicos de verificación, es decir, soluciones de adaptación, soluciones para las finanzas de resiliencia, se pueden catalogizar y se pueden estandarizar y se pueden poner en taxonomías. Y con eso podemos empezar a hablar el mismo idioma y compartir, por ejemplo, información sobre portafolios de resiliencia o portafolios de mitigación del cambio climático en cuanto a lo que son portafolios de crédito. Ahora, lo que nosotros, como Yapu, 5 años, yo personalmente como 12 años trabajando en el tema de finanzas de resiliencia, finanzas de adaptación, se ve que hay diferentes estados de desarrollo a nivel institucional. He intentado de ponerlo realmente en dos dimensiones principales. Uno es reactivo y la otra es proactiva. Y pasamos, por lo menos según de lo que nosotros entendemos, pasamos de estados más bien reactivos, pero informados, hacia realmente una gestión proactiva de lo que son riesgos climáticos. Entonces, inicia con una evaluación típicamente de los riesgos climáticos brutos. ¿A qué nos referimos? Bueno, yo puedo medir la exposición, yo puedo medir la sensibilidad de una actividad económica. Para eso necesito 2 puntos de datos, la geolocación o la provincia o la comunidad de la cliente y la sensibilidad del sujeto que vamos a financiar o de dónde viene el repago de la operación de crédito. Puede ser el hogar, puede ser la pequeña empresa o la microempresa, puede ser la unidad agrícola o pecuaria. Esto hago típicamente, por lo menos en 2 niveles. Evaluación de préstamos, es decir, en el momento de la evaluación del préstamo, yo miro el riesgo que puedo esperar durante la vigencia del préstamo.
Para eso no puedo mirar hacia el futuro, entonces yo miro al pasado, puedo ver ciertas tendencias y puedo decir para un lugar específico y una actividad específica cuál es el riesgo climático bruto. Pero es probabilístico. Es decir, yo tomo lo que sabíamos del pasado, lo hago algún ejercicio de extrapolación y puedo decir, eso son probabilidades de ciertos riesgos en el futuro. Lo mismo puedo hacer también para el seguimiento de cartera. Si yo puedo tener el análisis climático de un portafolio de crédito de manera periódica, cada semana, cada 4 semanas, donde yo miro, bueno, en función de los montos de crédito vigente, cuál es el portafolio en riesgo según riesgos climáticos, de acuerdo a exposición y sensibilidad, es decir, ubicación y actividad económica. El próximo paso es, me voy un paso más allá, por supuesto, estamos creciendo, por eso también los números suben. Bueno, ya no solamente miro al riesgo climático bruto, sino me muevo al riesgo climático neto, es decir, exposición y sensibilidad, pero también tomo en cuenta la capacidad adaptativa. Y la capacidad adaptativa es un término bastante amplio. Es la capacidad de reaccionar como sujeto, como objeto, a choques externos. Puede ser resiliencia frente a temas de salud, etcétera, y también hay la resiliencia climática que se alimenta desde la capacidad adaptativa. Hoy en día, típicamente, nosotros como YAPU por lo menos también trabajamos con modelos de capacidad adaptativa. Se basa sobre todo en estudios y expertos que nos informan, mira, si implementas un abono orgánico en un cultivo, bueno, eso te aumenta la producción en 5% y te evita pérdidas por alrededor del 10%. Perfecto, con eso yo puedo tener una idea en qué dirección va. Lo mismo puedo aplicar a lo que son tanto la evaluación de crédito como el monitoreo de la cartera, ¿sí? Siempre otra vez probabilístico, realista. Todo lo que es monitoreo de cartera yo lo puedo hacer en base de información climática actual del periodo de la última semana, de las últimas 4 semanas, donde yo miro, bueno, qué ha pasado, donde hay un riesgo actual, de acuerdo a datos satelitales, actual elevado de una cierta amenaza climática y, bueno, por lo menos sé qué riesgo tengo en mi cartera, justamente cambiándonos de perspectiva a lo más proactivo. Lo primero, sobre todo cuando hago el análisis de portafolio, es que yo defino actividades que vienen una vez que se identifique un riesgo climático. Cualquier SARAS lo va a incorporar y lo va a hacer mandatorio de todas maneras. Las regulaciones que están saliendo en la región enfocan, por supuesto, se necesitan planes de acción o planes de contingencia en el momento que se identifique un riesgo. Misma lógica aquí se aplica, solamente que lo podemos hacer de manera proactiva. Antes de que un cliente nos aparezca en mora, nosotros ya deberíamos saber que hay un riesgo elevado y podemos reaccionar antes de que se nos caiga en mora y posiblemente evitar más provisiones, más mora, más pérdidas. Entonces, primer paso realmente es planes de contingencia, continuidad de negocio. Podría ser lo que hemos hecho en algunas instituciones es, bueno, si tenemos un grado elevado y es un crédito de monto más alto, entonces primero hasta cierta calificación es solamente una llamada. A partir de cierta calificación es una visita y eso en diferentes roles. Es decir, podemos proactivamente intentar de atender el riesgo. Después nos vamos a la parte de productos. Vimos a ACI cómo lo están haciendo para realmente promover la capacidad adaptativa con los clientes finales. Y como penúltimo paso nos vamos no solamente que tenemos productos especializados, sino también podemos ofrecer servicios de información y hasta sistemas de recomendaciones.
Todo eso, y eso es lo que dije antes, que en la región están saliendo más y más taxonomías de la parte pública. Claramente, lo mejor es que en algún momento eso se integre y se vaya en conjunto a la misma dirección. ¿Qué herramientas o no? ¿Qué herramientas? Claro, la nuestra ya vamos a buscar también para la iniciativa más proveedores en esta dirección. Eso es el ejemplo, por supuesto, pero tiene que ser flexible y adaptable a un costo aceptable. El tema de incertidumbre también significa que posiblemente yo tengo partes de mi scoring o partes de mi evaluación de riesgo que no ha integrado la última data, que tenemos que integrar nueva data, tenemos que recopilar más información y tenemos que ajustar los formatos. Lo que sí me ha pasado a mí personalmente, por lo menos muchas veces, es, bueno, hagamos este ajuste al formato. No, el proveedor ha dicho que eso me cuesta $15,000 para 3 preguntas más. No lo voy a hacer. Entonces, no voy a ir a este camino. Necesitamos herramientas que nos permitan o que permitan a las instituciones financieras de adaptarse en el tiempo. Tienen que ser modelos que crezcan con el negocio y más bien quizás una participación del negocio en vez de, mira, estas son mis tarifas anuales. Cada institución necesita su propio acceso a la data. Tienen que hacer un seguimiento a lo que es, a lo que pueden aprender de la data, también para sus modelos propietarios internos. Es decir, tienen que tener tanto acceso a la data cruda como a los hallazgos que se generan a través de esta data. Y finalmente, se necesita una base sólida metodológica para el desarrollo futuro. Parece que es lo mismo que el primer punto, pero es más la metodología, cómo podemos asegurar, por ejemplo, a través de metodologías de desarrollo ágil, que nos adaptamos constantemente a nuevos entornos con los cuales nos enfrentamos. Ok, eso es, digamos, un poco un checklist para entrar a qué me tengo que enfrentar como institución financiera o como institución que trabaja con instituciones financieras, dónde se manejan, cuáles son los próximos pasos, cómo se pueden desarrollar y cómo podemos apoyar eso a través de herramientas digitales. Nosotros estamos ahora en preparación de nuestra primera inteligencia artificial, donde justamente nos enfocamos en el tema de resiliencia y de la capacidad adaptativa. Entonces, ¿cuál es el problema? Hoy en día a la izquierda ustedes ven un par de imágenes de algunas soluciones climáticas. Como ejemplo, es solamente visualización. Pero lo que típicamente no sabemos, si bien lo podemos medir, es en este lugar cuál es la amenaza más adversa. Es decir, mis clientes o yo mismo como productor, como empresario, a qué riesgos más probables estoy expuesto. Después, ¿cómo me adapto? ¿Cuáles son las soluciones disponibles? ¿Cuál es el precio? ¿Cuál es el costo-beneficio? ¿Y cómo puedo acceder? ¿Quién me lo vende? ¿Qué proveedor me lo puede vender? Y finalmente, la adaptación es un proceso cuyo final es la resiliencia o una mayor resiliencia. Es decir, es un proceso y por supuesto no es una solución de adaptación, una solución climática que va a hacer la diferencia. Típicamente es un paquete de soluciones. La elaboración y la aplicación de un abono orgánico que me cuesta quizás $100 o $200, ni siquiera encima de lo que son los insumos tradicionales minerales. Entonces, eso es un componente en una estrategia de adaptación. Entonces, eso es el problema. ¿Cuál es la combinación perfecta, óptima, por lo menos en un momento dado, para ciertos grupos de clientes? Entonces, ¿cómo lo estamos mirando? Bueno, primero, clientes se diferencian, en este caso, para la agricultura, diferentes cultivos, diferentes animales. Por supuesto, están en diferentes ubicaciones, es decir, están expuestos a diferentes amenazas climáticas con diferentes niveles de probabilidad. Y tienen implementado diferentes soluciones de adaptación.
o aplican diferentes labores culturales en el caso de agricultura. Es decir, la situación es diferente, sin embargo, lo podemos también agrupar y podemos analizarlo. Lo más importante allí y lo último que cuenta es el desempeño. Es decir, cuál es el nivel de cosecha para lo agropecuario, cuáles son los precios que reciben por sus productos, que normalmente se maneja por la calidad del producto, y finalmente cuánto dinero entra en el bolsillo, porque la resiliencia socioeconómica y económica también juegan un rol en la definición general de la resiliencia. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Básicamente agrupamos clientes de acuerdo a su ubicación y por ende el microclima que enfrentan y su actividad económica. Estos mismos grupos miramos quién hace qué paquetes aplican, diferentes paquetes de soluciones climáticas, y miramos cómo están, cuál es su desempeño, niveles de cosecha, ingresos totales y o comportamiento de repago de créditos. Y con eso, la inteligencia artificial, es un poco más complejo todo el modelo, empieza a entender lo que funciona bien, lo que posiblemente no funciona bien. Entonces dice, por ejemplo, que estas 5 soluciones climáticas son las que aseguran el mejor desempeño, por ende el menor riesgo. Una cliente tiene solamente 2 implementadas, entonces la recomendación sería haz la próxima, o haz 2 próximas, o haz las 3. En el tiempo que ya tiene las 5 la señora, entonces ya vamos a ver que posiblemente ya sabemos que la mejor son 7, entonces podemos crecer mientras que aprendemos, podemos ya alimentar el negocio, tanto de instituciones financieras, pero sobre todo de los clientes finales, pero también de otras partes interesadas como el sector público, gobiernos locales, nacionales, inversores que tienen un interés de canalizar sus fondos donde más diferencia puedan hacer. Últimamente, brevemente, una mirada a cuáles son los beneficios. Solamente me estoy enfocando en 3 grupos: clientes finales, instituciones financieras e inversores. Hay más, como acabo de mencionar. Gobiernos pueden y juegan un rol. Es necesario de cooperar de manera mucho más cercana. Aquí es el enfoque más en el sector privado. Entonces, primero, ventajas para los clientes desde una perspectiva de una institución financiera. Claro, allí se busca no solamente de llegar a un punto que yo entiendo el riesgo, sino también llego al punto de proponer soluciones. Eso ciertas instituciones financieras no lo pueden hacer de manera igual que otras, así que hay diferentes mecanismos de cómo transferir esa información, pero en general son no solamente estos clientes finales llegan a servicios financieros, pero también típicamente pueden tener acceso a servicios no financieros y desarrollar sus capacidades, por supuesto. Mejorar la producción. Es bonito si tengo más acceso a crédito y si tengo más información y posiblemente también más capacidad, pero al final me queda lo mismo en el bolsillo. Es decir, muy importante de llegar y siempre tener el enfoque, y si no, yo incluso diría es el enfoque principal, cómo mejoramos la situación, sobre todo económica, de los más vulnerables. Es decir, más cosecha, mejor cosecha, mejores ingresos. Eso es el enfoque principal. Y finalmente, claramente, si sobre todo los pequeños productores tienen un buen desempeño, sus comunidades se pueden aprovechar de eso también. Por el otro lado, para todo lo que son clientes financieros, instituciones financieras, expandir lo que es el negocio. Vemos ahora en ciertos países tendencias, altos niveles de liquidez, mucha competencia en centros urbanos, entonces aquí están buscando de expandir a los mercados rurales y agropecuarios. Proactivamente promover soluciones de adaptación, contar por ende con clientes más fidelizados, estar más alineado con los
con los gobiernos locales, con asociaciones de productores, con gremios de producción, etcétera. Es decir, integrarse también mejor en sus comunidades, jugar un rol más protagonista. Y finalmente el inversor, claramente todo lo digital nos ayuda a transparentar las cosas. Es un peligro, pero normalmente es sobre todo una oportunidad. Es decir, yo como inversor, yo sé dónde se van los fondos que estoy invirtiendo. Yo puedo ver fondo por fondo, ubicación por ubicación, segmento, subsegmento por subsegmento, todo donde está invertido, donde están invertidos mis fondos. Así, eso también me permite de direccionarlo a actividades que están más cerca de lo que quiero lograr con mi inversión. Si quiero aumentar, si quiero maximizar mi rentabilidad, es un tema, pero si quiero aumentar beneficios ambientales o sociales, hasta que yo puedo decir, mira, solamente va a créditos de resiliencia para mujeres. Eso puedo canalizar directamente allí mis fondos. Y finalmente también para sectores públicos y privados de inversores, tener una mejor coherencia entre el sector privado y público en cuanto a lo que es la resiliencia de los más vulnerables y por ende de todas las sociedades. Eso como introducción, muchas gracias. Marta, back to you. Muchas gracias, Christoph. Voy a compartir pantalla. Bueno, principalmente ha sido muy interesante cómo nos has explicado, ¿no? La importancia de estas herramientas, de incorporarlas en las instituciones, ¿no? y de ver tanto cómo funcionan de forma pues, proactiva y reactiva también, ¿no? Interesante que no simplemente sirvan tanto para aprobar y denegar créditos, sino también para hacer un seguimiento a las personas, ¿no? A los clientes finales y ver cómo van evolucionando con sus vulnerabilidades. Entonces, bueno, hemos llegado a la sección de preguntas y respuestas y tenemos algunas preguntas que nos han hecho desde el público. La primera sería, ¿cuáles son las herramientas que recomiendan para crear modelos de inteligencia artificial? Y también si podrían dar algún ejemplo con datos que pueden recopilar desde la perspectiva de una microfinanciera. No sé si Christoph. Mario, no, Mario es... ¿Sí o no, Mario? Sí, yo creo que podemos comentar ambos. La plataforma de Yapu tiene inteligencia artificial, así que es interesante también escuchar a Christoph. Inteligencia artificial y todo el uso de los datos, yo creo que el elemento central es poder tener la disponibilidad de los datos. Muchas veces las organizaciones como que en el fondo hacen al revés el proceso, que es incorporar alguna herramienta y a veces no tienen la disponibilidad de los datos para poder explotarlo. Entonces, yo creo que la principal recomendación, más allá de alguna tecnología en particular, Christoph tiene una tecnología en particular que ya tiene el problema resuelto en el fondo, pero nosotros cuando hemos realizado proyectos con inteligencia artificial para poder generar anticipaciones, muchas veces partimos más que con una herramienta construyendo algo el riesgo de cambio climático. Yo creo que lo que nos puede comentar Christoph respecto a Yapo puede ser bien interesante. Bueno, no, con mucho gusto y gracias, Mario. No lo voy a abordar. Creo que una de las preguntas fue qué tecnologías hay. Voy a responder también, por supuesto, más desde la perspectiva de las finanzas de resiliencia. Hay muchas metodologías. Yo no soy técnico. Yo soy también de la parte de negocio. Es decir, a veces yo tengo dificultades de entender a los técnicos y tengo técnicos que entienden a los técnicos y que entienden a mí. Así que no es trivial, ¿sí? Y se vuelve bastante complejo en el momento que uno entra, por lo menos a nivel de los que no somos técnicos. No sé si hay alguien en la audiencia, pero
Creo primero es importante de tener claro cuáles son las preguntas, cuáles son los problemas que se quieren resolver. Nosotros pasamos bastante tiempo solamente en identificar qué problema queremos resolver. Tuvimos 4 problemas que hemos definido al final y después hemos hecho extensos estudios de factibilidad para cada uno de los problemas y finalmente nos hemos decidido por uno que fue justamente medición de la capacidad adaptativa de los paquetes, después un scoring crediticio en cuanto a lo que es la resiliencia climática, más un sistema de recomendación que se puede utilizar. Es decir, preguntas primero, después qué datos, qué categorías de datos son requeridos para eso. Claro, el principio básico es, y ahora me vienen solamente palabras malas, ¿cómo se dice? Metes ruido, sale ruido, ¿sí? Es decir, si la calidad de la data no es buena, vas a tener algún resultado de la inteligencia artificial o el aprendizaje mecanizado, que es el primer paso que vamos a aplicar nosotros, pero te van a salir resultados poco expresivos y predictivos. Es decir, mucho enfoque sobre la calidad de datos, eso es lo que nosotros manejamos a través de la plataforma. Y al final, allí es incertidumbre. Es decir, no sabemos qué nos va a decir la inteligencia artificial. Puede ser que salen cosas que no hemos esperado. Y sí, a veces pone nervioso, pero eso es también el placer de hacerlo. Perfecto. Bueno, tenemos más preguntas también por parte del público. La siguiente es si consideran que aún las instituciones financieras en América Latina son reactivas frente a la gestión de los riesgos que presenta el cambio climático. Si quiere, Creo que... yo nuevamente. Sí, Yo siento que sí, siento que hay dos elementos relevantes. Para esa pregunta, es muy buena la pregunta. Por un lado, yo creo que hay instituciones que aún no han puesto en la agenda directiva todavía esta temática con la suficiente fuerza. Por lo tanto, se transforma en algo que está fuera como del scope, del alcance de las conversaciones del equipo directivo, y eso me parece que es una alerta y es algo complejo. El tema de los riesgos climáticos, hay instituciones que todavía no lo están abordando de una forma profunda, y desde ese punto de vista creo que ahí hay una oportunidad grande. Ahora, las que sí lo están abordando, también me parece que lo estamos abordando de una forma bien reactiva, y también hay una segunda oportunidad, si bien son instituciones que están más avanzadas, hoy día mirarlo de forma reactiva puede ser un interesante primer paso. Está bien ir avanzando, lo importante es avanzar, pero hoy día, con la información que existe disponible y la capacidad tecnológica que está disponible, es posible dar vuelta a eso y empezar a generar algo un poco más anticipativo, más predictivo, que agregue mayor valor. Entonces yo creo que efectivamente, respondiendo a la pregunta, sí creo que las instituciones están siendo reactivas, la mayoría, pero inclusive hay algunas que todavía no lo han puesto en la agenda directiva, y eso todavía genera aún más gap, pero hay una oportunidad de poder acortarlo rápidamente. Claro. Estupendo. Sí, un comentario adicional, porque por lo menos según de lo que yo había presentado con, digamos, los 6 estados para las finanzas de resiliencia, muy buena pregunta, por lo menos para mí, intento de estructurarlo, me doy cuenta que me falta una perspectiva que cubre la mayoría del mercado, que es básicamente que son hiperreactivos, ni siquiera empiezan a medir los riesgos climáticos. Creo que el 95% de los sectores financieros aún no lo tiene en producción, ni la medición de los riesgos climáticos. Creo que hemos visto algunas instituciones que forman parte de la Scale for Resilience que están ya en la parte proactiva en diferentes niveles, pero que hay algunos pioneros en la región que hacen un extremadamente buen trabajo en fomentarlo, en realmente también dedicar recursos y esfuerzos al tema, pero la gran mayoría, mientras que no es regulación, mientras que el inversor no me obliga, no lo atiendo o no me meto. ¿Sí? Entonces, y hay un grupo creciente en el medio, ¿sí?
Eso sería por lo menos de lo que nuestros market survey, encuestas o análisis de mercado nos muestran. Muy bien, muchas gracias, Cristo. La siguiente pregunta es para Mario, y lo que nos preguntan es si, con base a experiencias exitosas en otras regiones, ¿qué recomendaciones harías para llevar estos nuevos conceptos o nuevas formas de gestionar las microfinanzas a nivel de demanda, o sea, a nivel cliente? ¿Y qué factores o variables serían determinantes para que no se quede solamente en la oferta de la institución microfinanciera? Perdón, Marta, ¿me podría repetir la pregunta? No alcancé a comprenderla bien. Sí, un segundo. Sería con base pues, bueno, a las experiencias exitosas del pasado en otras regiones, ¿qué recomendaciones harías para llevar pues, nuevos conceptos, nuevas formas de gestionar microfinanzas a los clientes? ¿Y qué factores o variables serían determinantes para que no se quede únicamente en la oferta, en las instituciones microfinancieras? Perfecto, voy a responder a ver si es que capté bien la inquietud del participante. Sí. Hoy día hay un elemento fundamental que se vuelve cada vez más central dentro de las microfinanzas, que tiene que ver con esta transmisión justamente de conceptos que queremos incorporar en la clientela, que no se quede solamente la institución, que no se quede solamente la oferta, sino que realmente se transmita y que probablemente ya en términos tecnológicos está resuelto el desafío, porque podemos tener plataformas que nos permitan una comunicación permanente y constante con nuestros clientes. ¿Dónde está el desafío en eso? En que no debiésemos presentarlo de una forma unidireccional. O sea, si nosotros queremos transmitir solamente información a la clientela, en este caso, a propósito de este webinar, podría ser información respecto de los riesgos del cambio climático, pero también podría ser educación financiera, que es algo más tradicional, o inclusive temas de digitalización. Si queremos transmitir y aportar hacia la clientela componentes adicionales más allá de la propuesta de valor de crédito y ahorro, tenemos que generar un ecosistema tecnológico que sea bidireccional, es decir, que nosotros también recojamos un feedback desde los clientes y podamos tener interacciones. No solamente tener una plataforma de envío de información push, sino que también estar recogiendo inquietudes, conectando y generando ecosistemas colaborativos entre nuestras clientelas, facilitando plataformas para que hagan transacciones entre ellos. O sea, en el fondo ir creando un concepto tipo comunidad digital, en la cual nuestros clientes primero se suban hacia el mundo más tecnológico y segundo empiecen a interactuar e inclusive empiecen a comercializar entre ellos y apoyarse entre ellos. Si yo logro generar una comunidad que sea atractiva, lo importante y la clave es que la propuesta de valor no sea financiera, sino que sea desde resolver una problemática del cliente. Cuando yo resuelvo una problemática del cliente y capto su atención, ahí le puedo empezar a generar mucho contenido y entregar mucho de este valor que queremos nosotros incorporarlo, pero no partir desde solamente el envío de información, sino que partir desde resolver un problema, captar su atención digitalmente, generar estas comunidades y a partir de eso empiezo a otorgar la información. No sé si Christoph tiene ahí alguna experiencia también que pueda complementar. No. Bueno, yo creo que has respondido a la pregunta y sobre todo creo que es muy importante entender pues lo que comentas, ¿no, Mario? Que hay que entender al cliente en forma global y hay que saber empatizar con él. Sobre todo también recibir su feedback pues, para saber cómo conectar con él, ¿no? La siguiente pregunta va dirigida a las instituciones microfinancieras a incorporar estas nuevas herramientas de gestión de cartera y riesgos. Bueno, hay mucho más data sobre, claro, lo que es eficiencia y Mario, tú tienes mucho más benchmarks, me imagino. Lo que nosotros hemos visto es que incremento de eficiencia, por ejemplo, expresado como incremento en productividad de oficiales de crédito, hemos empezado a hacer algo como activity-based costing, enfocado más en lo que son rentabilidades por empleado. Es alrededor de 20 a 50%. Depende realmente un poco de dónde partimos también. Más, digamos, eso es gris.
no son finanzas verdes, eso es finanzas así estándar, básicamente business as usual y mejorando. Lo que sí vemos es que a través de no solamente las herramientas tecnológicas o herramientas digitales, acompañado por supuesto también con capacitaciones, con participación en webinarios como este, entonces es un poco más amplio que solamente las herramientas digitales, también hay que saber cómo aplicarlas, cómo interpretar los resultados, etcétera. Lo que sí vemos es que las instituciones, quizás no a nivel financiero, porque eso no normalmente nosotros tampoco vemos, yo no veo ni el PIG ni el balance de nuestros clientes, no hay por qué. Pero lo que sí vemos es que en muchos casos se están posicionando de manera mucho más protagonista o prominente con sus clientes. Es decir, muchas veces va con un cambio en la estrategia. Como dije antes, estamos ahora con algunas instituciones que están enfocándose en el área rural, agropecuario, dejando afuera el negocio de los últimos años en el sector urbano, y vemos que sí hay el potencial de crecer de manera bastante rápida. Es muy individual a los clientes, algo así podría decir, pero no podría entrar mucho más en detalles sin entrar en casos específicos que no tendría tan presente tampoco ahora. No sé, eficiencia en general, Mario, lo hemos discutido muchas veces también en otras ocasiones, quizás tienes un par de comentarios al respecto. Y nosotros hemos hecho algunos levantamientos al respecto y efectivamente es como dice Christoph, la variabilidad es muy grande. Hemos encontrado espacios de capturar eficiencia entre el 20 y el 80%. Entonces, en realidad es nada. O sea, es todo y es nada al mismo tiempo. Realmente es muy caso a caso. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues no habría más preguntas del público y entonces hemos llegado al final del webinar. Simplemente quería darles las gracias por conectarse en el día de hoy. Considero que ha sido un webinar muy interesante, entonces pues bueno, me alegro de que se hayan conectado. Habrá próximos webinars, los iremos anunciando a los que se podrán conectar. Y bueno, aquí están los datos de contacto. Nos pueden contactar tanto por email como pues, por LinkedIn y pues pueden visitarnos en nuestra página web también por si quieren investigar y saber más sobre Scale for Resilience. Y bueno, les animamos a que se hagan miembros si les ha interesado. Es una comunidad muy interesante en la que intentamos promover mucho conocimiento, entonces les animo a que se unan. Y darles las gracias y bueno, espero que tengan un feliz día o una feliz tarde. Muchas gracias.